Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este espacio que intentamos construir colectivamente para comunicarnos, para reflexionar, para dialogar y pensarnos como pueblo en marcha. Hoy la propuesta es hablar justamente de democracia, de neoliberalismo y también vamos a hablar de ambiente. Como primer invitado en este bloque vamos a tener a Daniel Jadwe. Él es sociólogo, arquitecto, alcalde de Recoleta en Chile, con una larga trayectoria de gestión comunal y de participación política en su país. Fue precandidato presidencial, llevando a la izquierda chilena a un lugar que hacía mucho que no tenía. En este punto quiero hacer una reflexión porque solemos tener muchos prejuicios cuando hablamos de izquierda y se piensa escindido de lo nacional y popular, y me gusta una definición de algún pensador que dijo que la izquierda es aquel movimiento social popular que intenta el bienestar de las mayorías trabajadoras, que intenta el buen vivir sin explotadores ni explotados. En la Argentina tal vez la izquierda tiene un sesgo más liberal, pero hay muchos movimientos de izquierda populares y revolucionarios que trabajan en el territorio, que trabajan para que podamos salir adelante como país soberano. Con Daniel Jadwe vamos a conversar sobre cómo entendemos el neoliberalismo, la democracia, y cómo esta forma de pensamiento hegemónico que nos atraviesa hace más de 40 años está prefigurando y nos impone una forma de pensar como natural, como si fuera un sentido común, y nos aleja de lo que realmente necesitamos construir como pueblo. También nos cuenta cómo construyó el poder popular en Recoleta. Lo escuchamos. Primero, a través de una conversación sistemática con la ciudadanía, con el pueblo de Recoleta, ¿no? Nosotros nos reunimos permanentemente con él en sus casas, invitando a más vecinos, y damos una discusión que tiene que ver no solo con los problemas puntuales, sino que damos una discusión sobre filosofía, sobre política, sobre economía, y vamos develando la realidad de tal manera de generar una comprensión más profunda de la realidad. Esto nos llevó a entender cuáles eran las tendencias fundamentales que el neoliberalismo a escala global estaba llevando a cabo en todos los territorios para defender la utilidad de las empresas que están siendo objeto de la tendencia creciente de la utilidad en la economía, ¿no? Y estas tendencias son, primero, el aumento del costo de la vida, que es lo que ha determinado los distintos inicios de revueltas populares en todos los países de Latinoamérica y de otras partes del mundo. En Sri Lanka lo vimos hace poco, lo vimos hace poco en Panamá, lo vimos hace muy poco en Colombia, lo vimos hace muy poco en Perú, en Ecuador, ¿no? Y en todos los lugares. Yo anticipé que el triunfo de Lasso en Ecuador iba a terminar en una protesta y en una revuelta popular, porque el programa neoliberal se basa en estas tendencias. Aumento del costo de la vida, como dije, precarización del empleo y de la vida de las grandes mayorías, porque es la única manera de tener más utilidades para las empresas transnacionales, traspasar la última fase del proceso productivo al consumidor, de tal manera que éste trabaje gratis para la empresa, pero además le pague a la empresa, ¿no? Esto hay ejemplos que son muy obvios. Antes comprábamos muebles
completamente terminados. Hoy día los compramos desarmados y los terminamos de armar en las casas y nos dicen, wow, qué maravilla, ármelo usted mismo, ¿no? Esta promoción de una nueva forma de entender el consumo. O vamos a los supermercados y nosotros nos pasamos por la caja los productos y pagamos, o vamos a la bencinera y efectivamente nos echamos benzina en los autos nosotros y ya no vamos al cine ni hacemos que las grandes compañías de cine tengan que gastar en cines ni en todo lo que esto influye de pagar costos de acomodadores, de gente que trabaja, de gente que limpia. No, nos llevan el cine a la casa con Netflix y ellos ahorran el costo y todo el resto lo hacemos nosotros en casa y nos vamos atomizando y nos vamos, entre comillas, aislando cada vez más, ¿no? Pero además está la obsolescencia programada. Nos obligan a seguirles comprando. O sea, hoy día nadie tiene conciencia, pero hay una frase durísima, la moda mata. Hay una obsolescencia técnica, pero hay una obsolescencia emocional y un amor irracional por lo nuevo, no solo con la ropa, con los autos, incluso en la política, ¿no? Pareciera ser que todo lo joven, solo por ser joven, va a ser mejor, pero efectivamente esto nadie tiene garantías que así sea, pero es parte de esta conciencia de seguir consumiendo, ¿no? De tal manera de que esta rueda siga girando para mantener las utilidades de las empresas. Cuando uno llega a entender todo esto que está pasando, uno puede construir con la ciudadanía un programa que trate de ir en contra de estas tendencias. Y por lo tanto, en Recoleta, ¿a qué nos hemos dedicado? Primero, a abaratar, a simplificar y a facilitar la vida de los ciudadanos. Por eso hicimos la farmacia popular, la óptica popular, la librería popular, ¿no? La disquería popular, el centro audiológico, que vende no solo a precio justo, sino que además resuelve un problema que tiene que ver con la huella de carbono. Estos servicios no existían, la mayoría de ellos en Recoleta. En Recoleta nunca habíamos tenido, en una comuna de 220.000 habitantes, una librería. Nunca habíamos tenido una disquería. Nunca habíamos tenido una óptica, ¿no? Entonces, para conseguir esto, además de pagarlo caro, tú tenías que viajar fuera de la comuna en viajes que generaban contaminación, generaban congestión, Entonces hemos ido construyendo lo que algunos llaman la ciudad inteligente, la ciudad ideal, pero pensada desde la izquierda. Esta ciudad que es capaz de resolver la mayor cantidad de necesidades básicas de sus habitantes a distancia no mayor de una caminata de 15 minutos, ¿no? Y incorporando la participación comunitaria temprana y vinculante, pero a la gestión cotidiana del aparato del Estado, entendiendo que la ciudadanía, el pueblo, es el Estado y que nosotros somos simplemente sus empleados. Y esto ha generado un cambio cultural tremendamente potente que ha logrado, primero, trascender las fronteras de Recoleta. De hecho, de este proceso surge una precandidatura presidencial que hace muchos años la izquierda no lograba visualizar ni tener, pero también surge una cantidad de políticas públicas que nacen desde el espacio local y que suben hasta convertirse en políticas nacionales. Construir desde las bases representación real que nos lleven a tomar decisiones, incluso a nivel de políticas nacionales, es la tarea. Es la tarea que tenemos todos, porque en el momento que decimos que no queremos hablar de política, estamos dejando que otros ocupen ese espacio y piensen y decidan por nosotros cosas que seguramente o generalmente no están a favor de nuestros derechos para la realización emancipada y feliz como pueblo. En el próximo bloque tenemos una invitada especial, ya estuvo en nuestro programa hace más de 2 años, es Aldana Sacia. Ella es abogada ambientalista y con ella vamos a hablar de un tema gravísimo que sigue siendo un problema en nuestro país: los incendios, los humedales, la falta de legislación. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. En este bloque vamos a hablar de ambiente como sujeto de derecho, una propuesta que llevan adelante muchos ciudadanos, muchas organizaciones y
el pueblo organizado. Aldana Sacia es abogada ambientalista. En el 2020 realizó una demanda conjuntamente a otras organizaciones sociales en Entre Ríos en reclamo de los derechos de los humedales, pero como representante de los niños. Fue una presentación innovadora, ya que los niños no tienen quien los represente a la hora de defender su futuro y el ambiente seguro en su futuro. El ambiente como sujeto de derecho, la mercantilización que se hace del uso de la tierra por el uso de la propiedad privada y cómo se excluye estos bienes públicos y estos bienes colectivos del uso público y colectivo, justamente, es lo que hablamos con Aldana. Lamentablemente, desde hace más de 3 años, organizaciones ambientalistas, sociales, trabajadores han intentado empujar que salga a la luz de una vez por todas la ley de humedales que proteja el ambiente. Recordemos que por estos días el humo en Rosario y en toda esa zona, incluso llegando a Buenos Aires, ha sido un símbolo más de cómo nos queman el futuro. Escuchamos a Aldana. Nosotros presentamos en esta demanda las mediciones de cambio climático y las obligaciones que asumen todos los estados, los que ellos están en parte Argentina, que también involucrarían los incendios de Córdoba y en los incendios que se producen en todo el país, en los que claramente se están incumpliendo las obligaciones asumidas y claramente entramos en un default ambiental que es mucho más importante que el default de cualquier deuda y el default económico, porque es un default que nos condena como especies y nos condena, no va a servir ninguna economía si no tenemos el territorio donde desarrollarnos. Que nosotros tenemos un proyecto que se está tratando ahora en comisión, que intenta regular de un modo sustentable la producción en islas, sin ir a las asambleas populares, a las organizaciones de vecinos y a los ambientalistas, que se opusieron totalmente porque lo único que hace es intensificar el modelo actual, un desarrollismo absoluto basado en el registro de los tenedores o usuarios de la tierra pública, porque la mayoría de estas islas son de dominio público, entonces el Estado otorga permisos de uso en hectáreas considerables, en cantidad de hectáreas. Lo que hace ahora a través de esta legislación es registrarlo, porque hasta la fecha resultó de muy dudosa esa registración y entonces ni sabe el Estado quién tiene hoy el uso de esas tierras. Entonces, cuando la justicia tuvo que ir a buscar a quién eran los autores, nadie sabía de quién eran esas tierras, porque si bien eran tierras públicas, no se sabía ni siquiera quién tenía los permisos de uso. Entonces, hoy lo que quiere, bueno, es transparentar esa registración, esos permisos de uso, y lo hace a través de un maquillaje de sustentable de la producción, que no tiene nada que ver con la sustentabilidad que necesita este territorio. El problema tiene muchas aristas y por ahí explicarlo y reducirlo, por ejemplo, podríamos hablar del uso y la función que tienen estos espacios y el uso de la propiedad privada, porque la mitad es privada, y por ahí salen los productores diciendo que los ambientalistas o que es la oposición al progreso, y nosotros decimos que no nos oponemos al progreso en la medida que el progreso significa un progreso para la sostenibilidad de todos. Hoy la propiedad privada tiene un límite y el límite son los bienes comunes y los derechos colectivos. Y justamente ninguno de esos derechos hoy está siendo protegido, al contrario, son vulnerados y violentados todo el tiempo. Entonces nosotros creemos que la propiedad privada debe limitarse, debe regularse su uso, garantizado en la Constitución Nacional con los derechos que le competen, pero siempre reconociendo que estamos en presencia de la vulneración de derechos colectivos que tienen una ponderación superior a cualquier derecho individual. Y después, bueno, la tierra pública. Es muchísima la tierra pública que debería recuperarse, porque estas tierras nunca debieron ser de dominio privado, fueron mal entregadas a privados
y bueno, es una discusión que se debe dar en algún momento porque es fundamental que estas tierras vuelvan a dominio público, no para entregarlas en uso, en mal uso, sino para empezar a ordenar territorialmente todo el delta y dar un marco de protección necesario a este espacio urgente. Regular el uso de la tierra en estos territorios, como lo prevé la ley de humedales, es fundamental. ¿Qué tiene que ver un humedal con vos? Bueno, el calentamiento global facilita las condiciones para los incendios. Y en los incendios mueren cientos de especies animales y vegetales y se devastan los suelos de los humedales que tardan cientos de años en recuperarse. Y sin los humedales sanos, cuando llegan las lluvias, el agua no se absorbe. Y si no se absorbe, se inunda. Cuando hay inundaciones, las consecuencias pueden ser catastróficas e irreparables. El 95% de los incendios se producen por acción de las personas. Cuidemos nuestros humedales. Seamos responsables. Consideramos como Aldana que poder hablar de la propiedad colectiva de la tierra para el uso público y que las tierras públicas y que los recursos naturales no pueden ser privatizados es un tema central, y justamente la privatización de estos espacios, el uso de intereses privados que concentran negocio en unas pocas manos, genera el desastre ambiental que vive el mundo a nivel internacional y que vivimos en la Argentina a nivel local. Un desastre ambiental y social, ya que la expoliación de la tierra no solamente degrada el ambiente, sino a los seres humanos que vivimos en ella. Fin del segundo bloque, nos vemos en el próximo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Hoy nos propusimos hablar de democracia en clave de derechos y de participación popular. Nos parece que eso es fundamental. Muchas veces a lo largo de distintos programas hablamos de soberanía y tratamos de que ese concepto que parece abstracto, poder traducirlo en cuestiones que son concretas y que hace a la vida cotidiana. La soberanía hace posible que podamos tener acceso al alimento sano, seguro, soberano, y que los recursos que tiene nuestra patria, ya sea recursos naturales en los territorios, en la explotación de litio, de petróleo, de gas, de la misma tierra cuando produce soja, que esos recursos, si fueran administrados soberanamente, no se concentraran en unas pocas manos, sino que pudiera ser redistribuido de forma igualitaria y solidaria. La soberanía es nada más ni nada menos que eso, que
poder tener derecho sobre lo que nos pertenece. Y ese tema está en cuestión y está muchas veces invisibilizado y lo disfrazan de algo abstracto y que no tiene que ver con lo cotidiano, que lo importante es la inflación y que lo importante es cómo llegamos a fin de mes. Bueno, les comento que si nosotros tuviéramos posibilidad de tener soberanía sobre toda la administración de nuestros recursos, seguramente tendríamos muchas más posibilidades de garantizar las condiciones básicas, mínimas, indispensables que nuestro pueblo trabajador necesita. En esto, como siempre, nos gusta dar buenas noticias y siempre que hablamos de soberanía, estuvimos hablando en nuestros programas sobre la soberanía de los puertos y la importancia del Canal de Magdalena para su dragado y para su uso como vía hídrica propia que genere economía regional para todos en el puerto de Buenos Aires. Finalmente, después de muchas idas y vueltas, parece ser que se ha tomado la decisión de hacer lo posible de una vez por todas. Así que saludamos esta medida y como cierre nos gusta concluir que cuando hay certeza y cuando hay un pueblo organizado que pide por lo que cree, como fueron las movilizaciones en el Paraná, los políticos que no escuchan o no entienden deben escuchar y deben accionar en beneficio a las mayorías de los trabajadores. Esa es la propuesta, que la trabajemos juntos y que la reflexionemos juntos es la tarea.